Hola a todos. Hoy es lunes, 24 de noviembre de 2025. Larry Johnson ha vuelto a Estados Unidos, a Florida. Bienvenido de nuevo, Larry. I'm here. Estoy aquí. Y por cierto, bonita camisa como siempre. Buena combinación. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Larry, déjame empezar con el caso de Marjorie Taylor Greene. Ha decidido dimitir. ¿Cómo lo ves en cuanto a las razones que mencionó en el video que publicó? No fue solo el video. El documento de su dimisión también se publicó en su cuenta de X. ¿Qué había detrás de eso? ¿Cuál fue la necesidad por su parte de marcharse? Sabes, mucha gente la veía, al menos nosotros la veíamos, como una de las voces más sensatas dentro de los partidos políticos del Partido Republicano en Estados Unidos. Pero se ha ido. ¿Qué significa eso en tu opinión? Well, I think Trump's Bueno, attacks on her are Ya despicable. sabes, creo que los ataques de Trump contra ella son despreciables. Desprecio completamente a Donald Trump por este tipo de ataques personales infantiles que ha hecho contra ella, llamándola traidora. Personal attacks. Donald Trump es quien está sacrificando los intereses estadounidenses ante una potencia extranjera. Esa es la definición de traidor, si vamos a seguir por ese camino y empezar a poner etiquetas. Trump's name. Pero es que ya sabes, los insultos de Trump crearon, desde su punto de vista, una situación en la que se sintió amenazada. Felt threatened. Creo que ese fue un aspecto que influyó en su decisión. Pero también creo que está considerando presentarse como gobernadora o senadora, un cargo más alto, e incluso posiblemente a la presidencia. Quería liberarse de las presiones políticas que conlleva ser miembro del Congreso, tener que seguir la línea y votar como quiere el partido, o ser acusada, como le ha ocurrido, de sabotear la agenda del presidente. She has been of sabotaging the president's agenda. The problem is, what she was going after. El problema es, ya sabes, a lo que ella apuntaba. El punto de presión tenía que ver completamente con Jeffrey Epstein. Y de nuevo, la conducta de Trump al proteger a Jeffrey Epstein es simplemente imperdonable. En última instancia, debido a Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie y otros, le forzaron la mano. Así que el Congreso, casi por unanimidad, la Cámara de Representantes, votó para solicitar la publicación de los archivos. Ahora bien, no creo que necesariamente vaya a salir nada de eso. Van a seguir encubriéndolo. Esto es una gran red de protección. This is, it's a big protection racket. El congresista Randy Fine, que es de Florida, tu estado, sí, salió diciendo que es un buen día, que es estupendo que ella se haya ido. Pero, ¿de verdad creen que si MTG ya no está, eso de alguna manera va a ayudar a su retórica, a su punto de vista, a su poder en cuanto a cómo pueden influir en la política exterior de Estados Unidos? Yeah, Randy Fine's another great example. Ahora, Randy Fine es otro gran ejemplo de ser un ser humano despreciable. Aparte del hecho de que alguien con una obesidad tan extrema demuestra una falta de disciplina o control en su vida, si ofendo a la gente con sobrepeso, qué pena. Ya sabes, aprende a dejar el tenedor. No necesitas llenarte la boca de donuts. Pero aparte de ser obeso, es simplemente un sionista total que pone la cuestión de Israel por encima de la de Estados Unidos. Y oye, si quieres ser un patriota de Israel, hazlo. Vete allí, vive allí, múdate allí. Pero no lo hagas aquí, en mi país. No conviertas a Israel en la primera cosa ante la que haya que inclinarse para ser estadounidense. Eso está mal. Así que ya sabes, es un don nadie. En realidad, creo que en las próximas elecciones puede tener problemas para ser reelegido. Espero que así sea. Reelected. I hope that's the case. Larry, el punto número 28 del plan de Trump para el conflicto en Ucrania era que de alguna manera los europeos presentaron un nuevo plan. Ya sabes, quieren que 800,000 soldados formen parte del ejército, que sean el ejército. Yeah. Good Buena suerte encontrándolos.
Tienes la sensación, tienes la impresión, ya sabes, por la forma en que piensan sobre el conflicto, de que no quieren poner fin a la guerra en Ucrania. Quieren otra cosa, quieren alargarla una y otra vez, porque creen que si la guerra continúa, de algún modo debilitará a Rusia. Pero durante 4 años no hemos visto ningún signo de debilidad por parte de los rusos. Cada vez que hablan del conflicto, lo hacen con más seriedad. Saben lo que quieren y van a conseguirlo en el campo de batalla. Pero no parece que los europeos lo comprendan del todo. Bueno, están viviendo en una realidad alternativa, por decirlo de forma educada. Sería una cosa si Europa y los 3 países principales, Alemania, Francia e Inglaterra, tuvieran una industria de defensa intacta y en crecimiento, junto con sólidas capacidades industriales. Pero la realidad es justo la contraria. Está disminuyendo, no expandiéndose, en los 3 países. Sus ejércitos subieron creciendo en el 3 time en mod intensiver, mejor Hurst Torthar. Es no fall. But it's just the opposite. That's not happening. So they continue to agitate with respect to trying to. Así que siguen agitando, intentando provocar una confrontación con Rusia, pero literalmente no tienen los medios para librar una lucha así. Aún así, no se puede ignorar a alguien que está diciendo constantemente, oye, básicamente vamos a ir a la guerra contigo, que es lo que le están diciendo a Rusia. Y Rusia está preparada para enfrentarse a ellos y aplastarlos. El general Aludinov, en nuestra conversación de la semana pasada, lo dejó bastante claro. Así, Europa está intentando suicidarse. Europe seems to have like a death wish, trying to commit suicide. Who has published the document, Larry? ¿Quién publicó el documento, Larry? Fueron los Estados Unidos, porque los medios de comunicación tradicionales están hablando de ello. Parece que la administración de Donald Trump está diciendo que fueron los ucranianos. Ves a los medios de comunicación tradicionales intentando culpar a Donald Trump y a su administración. Entonces, ¿quién estaba detrás de esto y cuál era el objetivo de publicar el documento? We don't know. There's not just one document. Bueno, no lo sabemos. Y no se trata solo de un documento. Hay varias versiones por ahí. Una versión se filtró a Axios y al Financial Times. Creo que esa fue filtrada con toda probabilidad por Keith Kellogg, la versión que ellos presentaron. Luego está la que salió de un representante ucraniano, un miembro de su Rada, su versión del Congreso. Así que ya sabes, están difundiendo la posición ucraniana. Lo que está claro es que Price no ha tenido un documento firmado y completo. Rusia no lo filtró. Creo que al principio a Pepe Kovar algunas personas le dijeron que Kirill Dmitriev lo había filtrado. No creo que eso sea en absoluto exacto. Viendo lo que hemos presenciado, hay varias versiones circulando, y Rusia ha recibido algo, pero aún no ha aprobado nada. Está esperando a ver qué recibe oficialmente. Todavía no he visto las noticias de hoy sobre las reuniones en Ginebra, pero se supone que están intentando elaborar una nueva versión para conseguir que Ucrania se sume. Y si logran que Ucrania se sume, van a intentar hacer lo que yo llamo Minsk III. Presentar a Rusia un nuevo acuerdo que lo arreglará todo. Confía en nosotros. Sabes, no creo que esto vaya a producir un resultado negociado, a pesar de... ¿Qué quieres decir con Minsk III? Porque lo hizo. Las identidades de los 2 o de los 4 no se parecen en absoluto. Bueno, lo que quiero decir con Minsk III es, recuerda cómo surgió Minsk II. El ejército ucraniano fue derrotado. Estaba siendo golpeado y vencido en lo que se llamó la batalla de Debaltseve. Eso tuvo lugar en enero y principios de febrero de 2015. Como Ucrania se enfrentaba realmente a una derrota tremenda, aumentó la presión de Estados Unidos, pero especialmente de los europeos, de Alemania y Francia, para improvisar lo que entonces se conoció como Minsk II. Ellos fueron los mediadores de ese acuerdo.
El acuerdo fue firmado entre el gobierno de Ucrania y los representantes de Donetsk y Lugansk. The representatives of Donetsk and Luhansk. Russia was then a guarantee of it. Sabes, Rusia era entonces garante de eso, y los franceses y británicos supuestamente también eran garantes, junto con, creo, Lukashenko de Bielorrusia. Pues bien, luego, como se admitió en diciembre de 2022, Merkel y Hollande dijeron, sí, solo intentábamos ganar tiempo para Ucrania, básicamente para que pudiera reconstruir su ejército y seguir atacando a Rusia. Entonces, ¿en qué se parece esto? Ahora, a una escala mucho mayor, Ucrania está perdiendo la guerra y Occidente quiere intentar salvarla, y están intentando hacerlo con un acuerdo de paz inventado. Trumped up peace agreement. And, underlying this is the belief. Detrás de todo esto está la creencia, por parte de Occidente, de que la economía rusa está sufriendo y de que Rusia en realidad busca una forma de poner fin a esta guerra porque simplemente no puede soportar la presión. Oh, Dios mío, por favor, sáquenos de esto. Quiero decir, es una completa tontería. Así que Putin está dispuesto a llegar a un acuerdo negociado, pero será en los términos de Rusia. Rusia no está en una posición en la que tenga que hacer sacrificios o concesiones. Lo ha dejado muy claro. Vamos a desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y lo haremos por la vía diplomática o militar, pero lo haremos y lo harán. Eso es lo que Occidente sigue sin entender. That's what the West continues to not understand. Actually, Putin came out and said that En realidad, Putin salió y dijo que el documento de 28 puntos podría ser la base para las negociaciones, porque no quería rechazarlo. Es una especie de actitud diplomática por parte del presidente ruso. Pero en tu opinión, ¿qué hay en ese documento que podría resonar con los rusos? Not a lot. Withdrawing NATO and holding no elections. No mucho. Retirar a la OTAN y no celebrar elecciones. Ya sabes, incluso lo que aparece en ese documento se queda muy por debajo de lo que Rusia va a exigir. Se cree que una de las últimas versiones, de nuevo, depende de cuál estemos hablando, sugiere que incluso en Donetsk congelarían la línea de conflicto y luego construirían un muro, un maldito muro para separar los bandos, y después establecerían una zona neutral. Rusia no va a aceptar eso. Quiero decir, es una locura. Así que tienes eso. O el legislador ucraniano, o miembro de la Rada, su versión filtrada, estipulaba que Ucrania podría tener un ejército de 600,000 hombres. Rusia no va a aceptar eso en absoluto. Russia's not going to agree to that at all. They actually had an agreement in 2022, and I think we talked. En realidad llegaron a un acuerdo en 2022, y creo que hablamos brevemente de ello el viernes, según el cual las Fuerzas Armadas ucranianas se reducirían a 85,000 efectivos. Sí, puede que Rusia aceptara eso, pero 600,000, vamos, Ucrania ni siquiera tiene ahora 600,000 hombres, y menos aún hombres entrenados. Así que esto depende de qué versión del documento estemos hablando. Lo que Rusia busca es el reconocimiento de que el territorio, estas antiguas oblasts que ahora forman parte de la República Rusa, son parte permanente de Rusia. Quieren ese reconocimiento. Pero de nuevo, creo que en general es solo un ejercicio inútil. Va a llenar el ciclo informativo esta semana. La gente hablará de ello, pero no tiene sentido. En mi opinión, no va a haber una solución diplomática a esto. Ucrania no está dispuesta a aceptar las condiciones de Rusia, y Rusia tendrá que imponer esas condiciones por la vía militar. Esto es lo que dijo Donald Trump después de su reunión con el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Larry. También me gustaría preguntarle sobre este plan para Ucrania. El presidente Zelensky dijo hoy que su país se arriesgaría a perder a un socio o a perder su dignidad. ¿Ha habido críticas de que este acuerdo quiere decir que no le gusta? No está claro. Estaba como... Tendrá que aceptarlo. Y si no lo hace, pues ya sabes, supongo que deberían seguir peleando. Sin embargo, su no la desde su apoyo a Ucrania.
Bueno, en algún momento tendrá que aceptar algo. No lo ha aceptado. Lo recuerdas, ¿verdad? En el despacho Oval no hace tanto le dije, no tienes las cartas, no lo olvides. Heredé esta guerra. Esta guerra nunca habría ocurrido. Yo nunca habría permitido que ocurriera. La heredé. Y pensé que él debería haber hecho un acuerdo hace 1 año, 2 años. El acuerdo definitivo habría sido que nunca empezara. Ese habría sido un buen acuerdo. Eso también podría haberse hecho si hubieras tenido al presidente adecuado. Pero no tenías al presidente adecuado. Yeah. Yeah, it's just not. It's nonsense by Trump. Es una tontería de Trump. Estoy harto de su actuación. Puede detenerlo ahora mismo. Puede detenerlo hoy. No más inteligencia, no más dinero, no más armas. Hemos terminado, nos retiramos. La guerra se acabaría. Pero eso no es lo que está haciendo. Sigue fingiendo que es una especie de observador pasivo en todo esto. Y no lo es. Todo lo contrario. Es un protagonista activo, el que lo mantiene en marcha. There is a report on Hay un informe en el Washington Post que cita a uno de los funcionarios estadounidenses. Afirma que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no está muy implicado en los detalles del plan de paz, ni siquiera en el propio plan de paz. ¿Tú crees? Claro. Donald Trump involucrarse en los detalles, sí, es un tipo de visión global. Picture guy. Yeah. Larry, si Donald Trump no está tan implicado en la preparación de un documento tan importante, diría que es porque sí, ha tenido reuniones y llamadas telefónicas con el presidente de Rusia, pero después de todo eso, sigue sin participar en el proceso de elaboración del documento, ni ser informado por quienes sí lo están. Porque, como mencionó este tipo, parece que Donald Trump realmente no está tan implicado. Eso significa que no está informado, no conoce la realidad de lo que ocurre en Ucrania como debería. ¿Y cómo va a influir eso en todo el proceso? ¿Quién está realmente al mando? ¿Es J.D. Vance? Yo no lo veo. Who's in charge? Is J.D. Vance? I don't see him. No, there is nobody in charge on the Washington. No, no hay nadie al mando en el bando de Trump. Sí, él quiere la victoria política de ser percibido como quien logró un acuerdo de paz. Eso es lo que intenta hacer, pero no lo hizo. ¿Los detalles? ¿Estás de broma? ¿Detalles? ¿Detalles? No está insistiendo en eso. Y al observar sus reacciones emocionales es como un péndulo que oscila de un lado a otro. 1 minuto le dice a Zelensky que no tiene cartas, y al siguiente acusa a los rusos. Vamos a sancionaros. De hecho, ha impuesto sanciones, remember. In fact, he's imposed more sanctions on Russia. He's not done a single thing since the talks in Anchorage. No ha hecho absolutamente nada desde las conversaciones en Anchorage, Alaska, para demostrar buena voluntad hacia los rusos. Algo que dijera, oye, te enviamos un gran embajador, alguien con acceso directo a mí, alguien que hable ruso y, entienda Rusia. No lo ha hecho. No han devuelto la propiedad, no han restablecido los vuelos directos de ida y vuelta. Así que, ya sabes, Trump está representando una especie de teatro en su despacho. Pero el guión de la obra sigue cambiando. You have now Atzimus Baruch Grange, it's anti-Greece case. So one day it's sort of pro-Ukraine, next day it's anti-Ukraine. If I was Russia, Sabes, si yo fuera Rusia, francamente diría, mira, estamos perdiendo el tiempo con Estados Unidos. Ahora bien, ellos entienden que existe la amenaza de una guerra nuclear, y esa es una de sus principales preocupaciones, intentar desactivarla. Pero llega un punto en el que te encuentras con la negativa de Estados Unidos, y no se trata tanto de Trump. Me refiero a los medios corporativos, al Congreso, al entorno político. Es tan antirruso que en algún momento Rusia simplemente de apartarse se acabó. Hemos terminado con Occidente. Y trazar una línea firme que si se cruza, Rusia responderá con la mayor contundencia. Cuando miras, when you look at Ukraine and el problema con la comunicación entre la administración Trump y los ucranianos es realmente la cuestión principal, o al menos la forma en que están intentando gestionarla. Porque si se observa el nivel de comunicación entre la administración Trump y los europeos,
y luego se compara con la comunicación entre la administración y los ucranianos, ahí es donde radica el problema. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema en Europa? ¿Cuál es la cuestión principal? Bueno, no es un, ¿sabes? ¿Crees que es un problema de comunicación? No, porque tienes que hablar con esta gente. No se puede resolver de otra manera. Pero, ya sabes, ahora mismo están hablando. Rubio estaba hablando de una nueva reunión entre Donald Trump y Zelensky. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa reunión? Porque si no se prepara nada de antemano, ¿de qué van a hablar? Bueno, según se informa, están trabajando a partir de este documento de 28 puntos. Vi que Steve Bryan escribió algo llamándolo un documento de 21 puntos. Y me pregunto, ¿de dónde salió eso? En realidad, todo esto se remonta a los supuestos de base. La narrativa occidental es que Rusia está obsesionada con conquistar el mundo, que quiere recrear el imperio soviético, que Putin es un déspota autoritario y despiadado, y que nosotros, en Occidente, defendemos la libertad y la democracia. Por Dios, tenemos que detenerlo, o si no, el mundo estará en peligro. Eso es lo que muchos de ellos creen de verdad. Y es una completa tontería. Pero eso es lo que creen. Son incapaces de escuchar realmente a Rusia y reconocer cuáles son las preocupaciones de Rusia. Y las preocupaciones de Rusia son realmente simples. Dejad de expandir la OTAN. De hecho, yo lo plantearía de forma más amplia. Occidente tiene que dejar de intentar subvertir nuestro país, dejar de intentar cambiar gobiernos en el Cáucaso, dejar de entrometerse en Azerbaiyán, Armenia, Kazajistán. Basta. Sacad vuestras malditas armas de Polonia y Rumanía. Echad atrás. Dejad de expandir la OTAN. No vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando a que intentéis destruirnos. De ahí viene Rusia, y Occidente no lo entiende. Así que es como si tú y yo quisiéramos negociar. Digamos que tú tienes un coche que vender, ¿vale? Y yo quiero comprar un coche. Bien, tenemos una base para negociar. Pero si tú estás vendiendo un caballo y yo quiero comprar un coche, no hay base para negociar. Sí, tiene 4 patas y come heno. Y yo digo, bueno, ya sabes, yo quiero un Lamborghini. Tú tienes un conjunto de expectativas y creencias, y yo tengo otro completamente distinto. Ahí es donde estamos ahora con esto. Occidente, Estados Unidos y Europa en general. Ellos tienen un conjunto de entendimientos y objetivos completamente diferente al de Rusia. Y entiendo por qué Rusia está siendo paciente con este proceso, esperando devolverlo a algún tipo de base donde realmente pueda haber diálogo. Pero no veo que eso vaya a suceder. Una de las principales razones, Larry, por las que te pregunté sobre la comunicación entre Donald Trump y Zelensky, es que Putin dijo que no va a reunirse con Zelensky. Se negó a tener una reunión con él porque sabe que el maestro está detrás de Zelensky. No es Zelensky ni su administración. Quiere hablar con el pez gordo, no con el tipo pequeño que dirige Ucrania ahora mismo. Y cuando se trata de Donald Trump, en mi opinión, necesita hablar con los europeos. No necesita hablar con Zelensky. ¿Qué sentido tiene hablar con Zelensky? ¿Quién es Zelensky? Porque creo que los europeos han encontrado alguna manera de manipular toda la situación, de alargarla una y otra vez sin llegar a ningún punto sustancial en Ucrania. Están jugando con Donald Trump y su administración a través de Zelensky. ¿De qué hay que hablar con los europeos? ¿Qué influencia tienen? No tienen absolutamente nada que Estados Unidos necesite. En realidad, es solo una cuestión política. La idea de que queremos que se nos perciba como si tuviéramos relaciones con ellos. Pero siendo sinceros, Europa es irrelevante, es maliciosa. Y ya sabes, los británicos siguen llevando a cabo ataques terroristas y ayudando a los ucranianos a realizar ataques terroristas.
pero no tienen recursos. No es como si tuvieran una enorme reserva de recursos naturales esenciales para desarrollar la industria o la inteligencia artificial. No hay, ya sabes, genios cuando se trata de escribir software o de la industria moderna. Militarmente, son débiles. Militarily, they're weak. I mean, really, it is. There was a time where Europe was. Quiero decir, en serio, hubo un tiempo en que Europa era importante. Existían imperios coloniales que dominaban el mundo y causaron mucha muerte y destrucción si lo miras con perspectiva. Pero ahora se dirigen, ya sabes, hacia el ámbito de la irrelevancia. Creen que son importantes, celebran reuniones y, ya sabes, van a gastar mucho dinero, dinero que no tienen. Quiero decir, eso es lo absurdo de todo esto. Así que sí, Trump puede hablar con ellos, pero ¿con qué propósito? No me han sentido. Y pido disculpas a la gente de Europa que esté viendo esto. Puede que no guste oírlo, pero, no sois importantes. Francamente, ni siquiera merecéis atención. Deberíais ser ignorados. You should be ignored. Because Russia's not sitting there going, "Oh man." Porque Rusia no está ahí diciendo, oh, no podemos reunir a nuestro ejército para marchar y tomar Berlín y luego París y después, oh sí, vamos a coger. ¿Por qué? Los rusos no necesitan Europa en absoluto. Solo quieren que Europa los deje en paz. Que deje de crear amenazas militares. Que deje de colocar baterías de misiles en Polonia y Rumanía capaces de portar armas nucleares. Basta. Sabes, podríamos llevarnos bien, pero Europa no quiere llevarse bien con Rusia. Porque Rusia, en su esencia ahora mismo, es un país cristiano ortodoxo, que rechaza la homosexualidad, que rechaza el transgenerismo, que rechaza la pedofilia, las cosas con las que Occidente está obsesionado, absolutamente obsesionado. West is obsessed with. Absolutely obsessed with. And this is a cultural battle. Y esta es una batalla cultural, porque se considera que Rusia defiende esos valores cristianos tradicionales, aunque sea un país con más de 140 grupos étnicos y un número significativo de musulmanes y budistas. Ha encontrado la manera de coexistir y, ya sabes, gestionar esas diferencias religiosas mientras mantiene su esencia cristiana fundamental. Eso es lo que Europa odia. Esto es realmente... Es casi una guerra religiosa. Es como si Occidente intentara Grace las Cruzadas, solo que esta vez, en lugar de Jerusalén, quieren tomar Moscú. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho sobre Europa. Por eso creo que dependen completamente de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos puede ejercer mucha presión sobre ellos para que ayuden con el caso de Ucrania. Pero, por alguna razón, Estados Unidos no lo hace. ¿Crees que Donald Trump no quiere involucrarlos en el conflicto? A mí no me parece que sea así. No creo que Estados Unidos tenga mucha influencia sobre Europa. Todavía necesitamos que los europeos compren nuestros bonos del Tesoro estadounidense. Quiero decir, Estados Unidos está endeudado hasta el cuello, 127, ya sabes, con una relación deuda-PIB del 120. Así que estamos pidiendo prestado mucho más dinero del que podemos devolver, y los europeos han estado comprando parte de eso. Ahora intentamos que ellos mismos suelten dinero, que no tienen. Quiero decir, Francia está patas arriba con la relación deuda-PIB. E Inglaterra está igual. Su relación deuda-PIB es de al menos el 100%, y Alemania va en esa dirección. Ya sabes, vimos en una de las versiones del plan de paz de 28 puntos la idea de que, oh, ya sabes, Rusia, si juegas bien tus cartas, te dejaremos volver al G7. Lo convertiremos otra vez en el G8. The G7 will make it the G8 again. That's like, say in Brazil. Es como, ya sabes, decir en Brasil, coges a un chaval que ha estado jugando al fútbol en algún club local de Berlín, o de Brasilia, o de Río. Ahora está jugando en la selección nacional. Y luego vuelves y le dices, oye, tenemos un trato para ti. Te vamos a dejar volver a tu equipo en Berlín. Y él va a decir, ¿por qué demonios querría hacer eso? Ya estoy jugando con la selección nacional. Estoy ganando.
Así que aquí está Rusia con los BRICS, que superan al G7 en todas las medidas económicas que quieras considerar, ya sea la tasa de crecimiento, el porcentaje del mercado que controlan, y quieren volver y unirse al G8. Eso no va a pasar. Ni siquiera resulta atractivo. That's not even that's not even attractive. How, Larry, we've learned Larry, hemos sabido, por el embajador iraní en Rusia, que Rusia ha presentado una propuesta para formar un pacto de defensa con Irán y otros países, aquellos que se oponen a las políticas imperialistas de Estados Unidos. Básicamente, quieren enfrentarse a la OTAN, defenderse de la OTAN. Sabes, llevamos hablando de esto desde hace mucho tiempo, y Paul Roberts también lo mencionó. ¿Crees que estos países están avanzando en esa dirección? Porque él dijo que están negociando, ¿verdad? Han empezado conversaciones sobre cómo funcionaría ese pacto de Meng. Esencialmente un pacto de defensa contra la OTAN. Well, I'm not sure they need so much to defend. Bueno, no estoy seguro de que necesiten tanto un pacto de defensa contra la OTAN, propiamente dicho. En primer lugar, ya tienen un acuerdo de cooperación que se firmó en enero y que finalmente fue ratificado por el Parlamento iraní. En aquel momento, si miramos atrás, Rusia ofrecía un verdadero acuerdo de defensa mutua, uno que estipularía que si Irán fuera atacado, Rusia estaría obligada a defenderlo, algo similar a lo que Rusia tiene con Corea del Norte. Y los iraníes lo rechazaron, no quisieron hacerlo. Por la razón que fuera, no querían verse en la posición de tener que luchar en nombre de Rusia. Luego llegó la guerra de 12 días en junio, y los iraníes cambiaron de opinión. And the Iranians had a change of heart. So I don't see them doing so much a specific agreement. Así que no creo que vayan a hacer un acuerdo específico, ya sabes, un pacto de defensa con respecto a la OTAN. Creo que se trata más bien de revisar el acuerdo que ya existe, revisarlo para incluir un lenguaje muy concreto como, si te atacan, te defenderemos, proporcionaremos toda la asistencia militar e inteligencia necesaria para que te defiendas. Sí, puedo imaginar que lleguen a algo así, pero no podemos ignorar esto. Sabes, seguimos intentando analizar las cosas en fragmentos muy estrechos. Esta guerra en Ucrania, ahora preocupémonos por eso. Mientras ignoramos que Occidente tiene programas de inteligencia que promueven la subversión en Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, te lo garantizo, Turkmenistán, Tayikistán. Los servicios de inteligencia occidentales no están retrocediendo. They're not backing off. The goal is to create conditions. El objetivo es crear condiciones que debiliten a Rusia, con la esperanza final de obtener el control total sobre los recursos naturales de Rusia, dividirla en repúblicas balcanizadas y posteriormente ir a por China. No puedo enfatizarlo lo suficiente. La gente piensa que ese no es el plan, pero ese es el plan. No se equivocan. El Estado profundo, la combinación de la industria, los banqueros y los políticos, es hacia donde se dirigen. Eso es lo que quieren. Y creo que, en última instancia, ese sistema, el sistema occidental, tendrá que ser destruido. Es la única manera de que se detenga. Y no estoy diciendo que defienda esa destrucción. And I'm not saying that I'm advocating its destruction. I'm just simply pointing out that's the only way it's going to stop. Solo estoy señalando que esa es la única manera en que esto va a detenerse. Romper con esa mentalidad de tenemos que ganar, ellos tienen que perder. Occidente no tiene una mentalidad de cómo podemos llevarnos bien todos, cómo podemos trabajar juntos para mejorar mutuamente. En cambio, es tengo que ser el número uno. Es esa mentalidad en Occidente la que realmente representa la mayor amenaza, tanto para China como para Rusia. Y la propaganda que se ha difundido entre el público en Occidente los ha condicionado a ver a Rusia y a China como agresores, como enemigos, como adversarios, no como socios, no como amigos, sino como personas a las que básicamente hay que derrotar. But as people that basically we've got to defeat. Los europeos le están pidiendo a Zelensky que radique la corrupción. ¿Sabes que la UI está evaluando esto con Tencent? Are they also going to ask for a ¿También van a pedir un pony por Navidad? Perdón, Dios mío, perdón por interrumpirte. Adelante.
Sorry to interrupt your train of thought. Yeah, Go ahead. that's why I'm telling you. Por eso te digo que todo el asunto con la administración de Zelensky es una broma. No quieren ningún cambio en Ucrania, porque si le pides a alguien que es la principal fuente de corrupción en Ucrania que haga algo al respecto, significa que no hablas en serio sobre lo que estás diciendo. You're not serious in the way that you're talking. Well, look, as I've said before, Bueno, mira, como he dicho antes, un viejo y querido amigo y socio comercial está en medio de todo esto. Ha recibido información y ha presentado una denuncia como informante ante el gobierno de Estados Unidos, que ahora está siendo investigada a nivel penal. Y no es alguien que exagere. Lo que me dijo es que la información que ha recibido indica que como mínimo el gobierno de Zelensky y su equipo han robado $48,000 millones. Todo eso de los 100 millones en corrupción, eso es calderilla. Ni siquiera es la punta del iceberg, es como un copo de nieve encima del iceberg. Y gran parte de ese dinero pasó por bancos en los países bálticos, Estonia, Lituania. No me extraña que Kaja Kallas quiera mantener maldita sea la guerra. Probablemente esté sacando dinero de ello. Se han estado enriqueciendo. probably making some money off of it. They've been enriching themselves. So, Así que nos gusta sentarnos y decir, vaya, sí, esa Ucrania, vaya, es corrupta. ¿Y Estados Unidos no lo es? ¿Inglaterra no lo es? ¿Alemania no lo es? ¿Se supone que todos ellos son ciudadanos moralmente intachables? Venga ya. Quiero decir, la corrupción que es endémica en Occidente, mira a Estados Unidos. Tienes a Donald Trump encubriendo a un pedófilo, a Jeffrey Epstein. La corrupción en Occidente es simplemente asombrosa. Nancy Pelosi, mira el número de miembros del Congreso que se convierten en millonarios mientras están en el Congreso. Se marchan habiendo ganado mucho dinero. Pero nos gusta sentarnos y mirar a Ucrania. Vaya, ellos sí que son corruptos. Sí son corruptos, como nosotros. Nos gusta afirmar que los rusos son increíblemente corruptos. ¿Hay corrupción en Rusia? Sí, la ha habido. yeah, is there corruption in Russia? Yeah, there has been. But I don't see. Pero no veo a Vladimir Putin viviendo la vida loca como ya sabes, lo hacía Saddam Hussein, con múltiples palacios y retretes de oro. ¿No ves eso? No está cada fin de semana en un yate con un par de mujeres medio desnudas diciendo, chicas, ese no es Putin. Ese tipo de cosas se ven en Occidente, ese tipo de comportamiento inmoral y corrupto. Así que somos realmente buenos proyectando. Proyectamos sobre los rusos las cosas que hacemos nosotros. Y sí, podemos criticar, hay una corrupción terrible en Ucrania y estamos ayudando a facilitarla. Como mencioné antes, mi socio identificó a miembros concretos del Senado, tanto republicanos como demócratas, que están recibiendo millones de dólares de este dinero que ha sido robado a los contribuyentes estadounidenses. Esta corrupción es generalizada. This corruption, it's across the board. Did you watch the video in which ¿Viste el video en el que Thomas Massie habla de cómo todo el caso Epstein se debe a Israel? Dijo que, por culpa de Israel, Donald Trump está tergiversándolo todo. No quería publicar el documento, pero como de todos modos está todo tachado, míralo. Mostró algunas páginas, completamente en negro. No vas a aprender nada de ese documento. then you're not going to learn anything from the document? They Yeah, released. no. They're covering it up. And it's Sí, no. Lo están encubriendo. Lo están encubriendo porque eso revelaría cómo tanto el Mossad como la CIA utilizaron a Jeffrey Epstein para actividades de inteligencia. Y parte de esas actividades incluían material de chantaje, comprometer a ciertos políticos y empresarios poderosos en situaciones comprometedoras, donde se les animaba, ese es el eufemismo, pero en realidad se les obligaba a cooperar. Ya sabes, cooperar o de lo contrario, divulgarían esa información. Y luego, en algún momento, Epstein se volvió prescindible. No sé si estaba haciendo exigencias que incomodaban a otras personas o qué, pero, ya sabes, lo metieron en la cárcel y lo mataron. La idea, de nuevo, parte de esto ha sido, ya sabes, se ha creado esa narrativa de que vaya, si tan solo pudiéramos conseguir los documentos. narrative created that, boy, if only we could get the documents. The documents are there, okay?
Los documentos están ahí, ¿de acuerdo? Ha habido casos civiles, especialmente contra JP Morgan. Creo que pagaron unos $800 millones. Es decir, tuvieron que pagar un enorme acuerdo debido a su papel en facilitar sus actividades, presentado por las mujeres que fueron abusadas por él. Y en esos casos hay declaraciones, hay testimonios y hay nombres, muchos nombres identificados. Ryan Dawson ha sido una de las principales personas que ha trabajado en eso y lo ha expuesto. Así que no es ningún gran misterio. La información está ahí. Es solo que Trump y su gente, creo que una vez que Trump llegó al cargo, junto con Kash Patel y Dan Bongino, cuando comprendieron los posibles riesgos de exposición para la comunidad de inteligencia y se les dijo, no podéis hacer esto. Por eso se alinearon y dijeron, aquí no hay nada que ver, sigan adelante. Larry, la comentarista británica Melanie Phillips, dijo que no existe un pueblo palestino. Esto fue lo que dijo Larry. Se nos ha hecho creer que la paz y la justicia en Oriente Medio dependen de que los palestinos obtengan un Estado propio. La justicia para los palestinos se ha considerado el asunto que lo impulsa todo. Al parecer, al negar ese desenlace feliz, el Estado de Israel ha llegado a ser percibido como el enemigo de la humanidad misma. Esta es la gran mentira contra la que todos nos enfrentamos. Pero el mundo judío nunca ha identificado esta gran mentira como tal y nunca la ha combatido. Nunca le ha dicho al mundo la verdad. No existe algo llamado Palestina. No existe algo llamado pueblo palestino. Oye, ¿acaso no sale el sol por el este? No existe la gravedad, no hay aire. Sabes, se puede negar cualquier cosa. Y el hecho de que la aplaudan, ¿qué grupo de personas tan vergonzoso? Sabes, hace 90 años no existía Israel, ¿de acuerdo? No había un Estado judío hace 90 años. ¿Sabes qué? Tampoco lo había hace 100 años, ni hace 200, ni 300, ni 400. ¿Quieres seguir retrocediendo? No lo había hace 1950 años. ¿De acuerdo? No me habrá huido to forward reviews, mindre. Israel en la mitología. Israel is a mythology. It's part of this nonsense out of the Bible that people. Es parte de esas tonterías de la Biblia. Gente que dice, oh, creemos en la Biblia y Dios dijo que hay un pueblo elegido. Sí, yo rechazo eso. Es una tontería. Pero los palestinos estaban allí. Estaban allí. Eran la mayoría hasta que Occidente permitió esta avalancha de europeos tras la Segunda Guerra Mundial que llegaron y ya sabes, expulsaron a la gente que vivía allí y trajeron a esos intrusos. Quiero decir, por el amor de Dios, Bibi Netanyahu es polaco, es de Polonia. Yitzhak Shemir, polaco, no tiene son. Así que, no sabéis, Emar. So, yeah, despicable lady. Por cierto, las nuevas encuestas en Israel muestran que la mayoría de la gente apoya las políticas del gobierno en Gaza, Larry. Indican que no hay esperanza de que se produzca ningún tipo de cambio, ni siquiera si Netanyahu fuera apartado del poder. La política exterior israelí, las políticas israelíes hacia los gazatíes, todo eso supondría, en mi opinión, una enorme carga para la comunidad internacional. Tienen que hacer algo al respecto, porque mira a los palestinos, no tienen ejército, no tienen poder a nivel internacional. Y si otros países no hacen nada, Israel ni siquiera les dejará sobrevivir. Quieren que todos estén muertos, o se vayan, o ya sabes, simplemente desaparezcan. Sí, quieren exterminarlos. Los sionistas son un grupo de maníacos genocidas. Pero ya sabes, no va a suceder de la noche a la mañana. La relación entre Israel y Estados Unidos será radicalmente diferente dentro de 20 años, aunque no va a pasar de la noche a la mañana. Ahora mismo, hay demasiados miembros del Congreso que están recibiendo dinero, pero el sentimiento en Estados Unidos definitivamente se está volviendo en contra de los sionistas. Sabes, antes no tenía esta actitud. Ahora sí.
Creo que la nación de Israel debería dejar de existir, en mi opinión. Ni siquiera creo que deba haber un Israel. Es solo una creación artificial. It's just an artificial creation. And it's based upon religious beliefs. Y se basa en creencias religiosas que rechazo por completo. Y sé que eso enfurecerá a muchos sionistas cristianos, pero me da igual. Creéis en un montón de disparates. No existe ningún Dios que haya dicho que este grupo concreto de personas son sus favoritas y que pueden ir a esa tierra y matar a quien quieran porque Él lo dijo. Lo siento, no me lo creo. Esa es vuestra historia, y no me la creo. Porque, en última instancia, cuando llegamos a estas cuestiones religiosas, se trata de creencias, de lo que la gente quiere creer. Y lo pongo en la misma categoría que creer que si saltas desde un edificio de 90 pisos, puedes aterrizar de pie y estar bien. Tampoco creo eso. I don't believe that either. Did you watch the video of Donald Trump and ¿Viste el video de Donald Trump y Mamdani? No. Dijo que a Mamdani le preguntaron, si no me equivoco, fue un periodista israelí, que le dijo, has acusado a Estados Unidos de cometer genocidio. Dijiste que Estados Unidos está cometiendo genocidio en Oriente Medio. ¿Sigues creyendo eso? Él respondió, no dije Estados Unidos, dije el gobierno de Estados Unidos. Dije que el gobierno de Israel está cometiendo genocidio y que el gobierno de Estados Unidos los está apoyando. Y lo dijo al lado de Donald Trump. Es increíble. Donald Trump, he said it. Yeah, It's unbelievable. I give him credit for Sí, le doy crédito por eso, en un aspecto, ser mucho más honesto que Donald Trump. Al menos no se echó atrás, ni suavizó sus palabras. Muchos políticos se encuentran en esa situación y dicen, oh no, en realidad nunca quise decir eso. Él pareció mantenerse firme en su postura. Y tiene razón. Estados Unidos es actualmente el mayor facilitador de genocidios en el mundo. In the world right now. Because if you were to tell me Porque si me hubieras dicho hace un año, o hace 2 años, que alguien sería alcalde de Nueva York y diría que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio y que Estados Unidos está apoyando un genocidio, nunca habría podido imaginar que eso sucedería. Muestra cómo todo está cambiando, no solo fuera de Estados Unidos, sino también dentro de Estados Unidos. inside the United States, everything's changing. Well, it's changing rhetorically. Bueno, está cambiando retóricamente, ¿vale? Sí, dio esa respuesta. Pero ¿ha cambiado realmente la política? ¿Ha terminado con el flujo de ayuda a Israel? The flow of aid to Israel. No. It has no power No, to do that. no tiene poder para hacer eso. Mayor of New York, Es el alcalde de Nueva York. it has No tiene nada que ver con la política exterior de Estados Unidos. Yeah, it's well, it's indirectly. I mean, they can make life difficult for the United Sí, bueno, indirectamente. Quiero decir, pueden dificultarle la vida a las Naciones Unidas. Sabes, en realidad podría ser bastante destructivo en ese sentido. Pero sí, es relativamente impotente. Tiene una voz importante, y ese tipo de retórica, que él diga eso, se está convirtiendo cada vez más en la posición popular en Estados Unidos, que vemos a los israelíes como una banda de matones asesinos. that we view the Israelis as a bunch of murderous thugs. Let me play a video Déjame poner un video de Mike Huckabee hablando sobre cómo los cristianos están comprometidos a apoyar a Israel. committed Esto es lo que dijo Larry. support Israel. Here is what he said, Larry. Because I'm a Christian, and they say, well, why are you so supportive? Porque soy cristiano y me dicen, bueno, ¿por qué apoyas tanto al pueblo judío? Yo digo, puedes ser judío, no tienes que tener nada que ver con los cristianos, pero no puedes ser cristiano y no entender que toda tu fe se construye sobre los cimientos del judaísmo. Así que, para los cristianos, lo vemos como una obligación, una deuda moral que debemos saldar. Y por eso no entiendo a quien dice, soy cristiano, pero realmente no quiero apoyar a los judíos. ¿Cómo puedes hacer eso? Esa no es la visión de quienes somos lo que yo llamaría creyentes bíblicos, que aceptamos lo que dice la Escritura sobre el pueblo judío en Génesis 12. Los que bendicen a Israel serán bendecidos, los que maldicen a Israel serán malditos. Es bastante sencillo. Yo digo que hay un milagro cada día en este país. Sí. In this country. Yeah. Yeah, apparently he didn't read that part of the New Testament where
Aparentemente, no leyó esa parte del Nuevo Testamento en la que Jesús, que nació judío, rechazó a los fariseos. Así que es una tontería total. Quiero decir, solo demuestra el sinsentido. Esa creencia, ya sabes, la teoría del Dios mágico. Oh, Dios dijo que esos judíos, vaya, son realmente especiales. Quiero decir, es obsceno. Es una obscenidad, en mi opinión. Oye, Paul. It's an obscenity, in my view. Hey, Paul. Welcome. Bienvenido, Paul. Hola. Bienvenido, Paul. Gracias. Paul, we were talking about Paul, estábamos hablando de Israel y de Donald Trump en relación con el caso Epstein. Ya sabes, MTG, Marjorie Taylor Greene, ha decidido dimitir. ¿Qué significa eso para ti? Vi que escribiste un artículo y me lo enviaste, y quiero saber tu opinión al respecto. I want to know what's your take on that. Bueno, creo que Trump se está aislando al enfrentarse a los dos partidarios más fuertes que tenía, que eran Marjorie Greene y Thomas Massie. Me pareció una estupidez por parte de Trump condenarlos y oponerse a su reelección, porque las cosas pueden volverse en su contra en cualquier momento por diversas razones. Y desde luego no va a tener defensores firmes entre los republicanos. La mayoría son rinos que se oponen a él y solo lo apoyan por la base de seguidores que tiene. Así que creo que fue un acto miope, posiblemente de autodestrucción. No tengo ni idea del efecto que esto haya podido tener en algunos sectores de su electorado MAGA, pero sospecho que Greene y Massie son populares. Y la forma en que ella se apartó me pareció bien hecha. No creo que esto ayude a Trump, así que realmente no le veo el sentido. Creo que lo que pasó fue que Massie y Greene criticaron a Israel y Netanyahu se molestó y habló en su marioneta y creo que es probablemente lo que ocurrió. Larry, before leaving, Larry, antes de que te vayas, ¿qué opinas de lo que ha pasado con el caso de Candace Owens? Ella dice que intentaron asesinarla. ¿De qué va eso? What is that? Well, not tried to assassinate her. She said she's received information. Bueno, no es que intentaran asesinarla. Ella dijo que ha recibido información de que Macron y algunos sionistas han puesto un contrato para matarla, porque ya sabes, tiene el podcast número 1 del mundo, según YouTube, y es extremadamente influyente, y no es de las que aceptan las narrativas que se imponen. Está haciendo preguntas muy directas y desafiando esas narrativas. Quiero decir, cuando salió y dijo, oye, ya sabes, Emmanuel Macron está casado con un tipo, su supuesta esposa no es una mujer. La gente dijo, oh, eso es ridículo, eso es una tontería. Bueno, ya sabes, escucha sus podcasts. En realidad, presenta las pruebas, o llamémoslo la falta de pruebas, de que esa supuesta mujer sea realmente una mujer. Ella afirma que tuvo 3 o 4 hijos. You know, she claims that she had 3 or 4 kids. Really? Where are the pictures of you being pregnant? De verdad, ¿dónde están las fotos de ti embarazada? ¿Dónde están las fotos de ti en el hospital sosteniendo al bebé? Ninguna de esas existe. Y ya sabes, si Macron y su gente hubieran querido desacreditarla, todo lo que tenían que hacer era mostrar eso desde el principio. No lo hicieron. Y eso ignora el hecho más amplio. Supongamos que realmente era una mujer. Entonces, ¿cómo explicas que una profesora de 42 años, que era su edad en ese momento, tuviera relaciones sexuales con un chico de 15 años, que era Emmanuel Macron? Ya sabes, eso se llama violación de menores. Así que como mínimo, la supuesta esposa de Macron es una violadora. Bien, eso es un hecho establecido. Ahora, ¿es en realidad una pedófila? Ya sabes, eso es algo que intentarán demostrar en los tribunales, que no es cierto. Así que ocurre que las amenazas contra Candace y las amenazas contra Tucker provienen del grupo pro-sionista. Van a por ellos porque están siendo muy eficaces al presentar el argumento de que, ya sabes, América primero no significa Israel primero. América primero significa cuidar de Estados Unidos. E Israel es solo otro país del que deberíamos hablar sobre cómo mantener relaciones sin subyugarnos a ellos. Y como su voz es tan efectiva, van a intentar silenciarlos. Así que sí, no creo que ella se esté inventando nada cuando dice que ha recibido información de que alguien va a intentar matarla. Y con esa nota tan alegre, tengo que marcharme.
Muchas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Caballeros, que tengáis una gran conversación. Being with us today. Gentlemen, you all have a great discussion. Great pleasure. Okay. Always. Vale, adiós. ¿Cómo te va, Paul? How's it going, Paul? Genial. Paul, what is your understanding Paul, of the 28th plan? ¿Cuál es tu comprensión del 28º plan del presidente de los Estados Unidos? ¿Y qué hay de práctico en ese plan? Estoy seguro de que has leído los puntos que mencionan en ese documento. Uno de los puntos clave era el de los 600.000 soldados ucranianos. Después de cualquier acuerdo, podrían tener un ejército de ese tamaño. Entonces, en tu opinión, ¿qué parte de ese plan podría realmente ayudar a poner fin al conflicto en Ucrania? Help to put an end to the conflict in Ukraine. Well, Nima, let me call Bueno, Nima, déjame buscar eso rápidamente si puedo. Tómate tu tiempo. computer work. Vamos, ordenador. Funciona. Vale. Nima, creo que los 600.000 soldados, eso no es desmilitarización. Nima, I think that No creo que eso le parezca bien a los rusos. Creo que está ahí para que Trump pueda mostrar que está haciendo una concesión que iguale algunas concesiones que espera que Putin haga. Así que creo que simplemente alguien puede ir para Trump y puede tirarle el cambio de que Putin acepte algunas cosas menos atractivas. in exchange for Putin accepting some things that are less attractive. As for the plan itself, En cuanto al plan en sí, creo que es muy atractivo para Putin. Y la razón por la que lo creo es porque en realidad va más allá de lo que Putin quiere que la propia propuesta rusa. Por ejemplo, escucha estos elementos del plan. Se concluirá un acuerdo integral de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa, y todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas. Bueno, este es el acuerdo de seguridad mutua que era en tanta desesperación, lo que ha estado utilizando esta guerra para intentar conseguir. so desperately. Aquí viene el siguiente elemento. Hoping to get. Here's the next element of it. A dialogue will be held between Russia and NATO. Se celebrará un diálogo entre Rusia y la OTAN, mediado por Estados Unidos, para resolver todas las cuestiones de seguridad y crear condiciones para la desescalada con el fin de garantizar la seguridad global y aumentar las oportunidades de cooperación y desarrollo económico futuro. Exactly what Putin wants. Una vez más, esto es exactamente lo que quiere Putin. Ukraine agrees to Ucrania acepta consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN. Y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en el futuro. not be De nuevo, exactamente lo que quiere Putin. La OTAN acepta no desplegar tropas en Ucrania. Otra vez, exactamente lo que quiere Putin. Ucrania acepta seguir siendo un estado no nuclear, de acuerdo con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. the non-proliferation of nuclear weapons. Again, exactly what Putin wants. De nuevo, exactamente lo que quiere Putin. Así que estas son propuestas de Trump y son lo que quiere Putin. En mi opinión, también es lo que Occidente y Rusia necesitan para resolver esta hostilidad continua, que es a la vez inútil y peligrosa. Something that will greatly motivate Veo estas propuestas como algo que motivará fuertemente a Putin a llevar la propuesta de Trump a un acuerdo. Putin querrá que Estados Unidos esté incluido en los acuerdos de seguridad mutua, pero incluso sin la inclusión de Washington, la propuesta de Trump ofrece un puente hacia la completa normalización de las relaciones y elimina la necesidad de la OTAN y de bases de misiles en la frontera rusa. Así que esos elementos del plan motivan enormemente a Putin a llevarlo a término. Ahora bien, sabemos que este plan tiene tanto opositores como partidarios en ambos bandos. Sabemos que los neoconservadores sionistas estadounidenses ya están atacando a Trump, llamándolo traidor por traicionar al aliado de Estados Unidos, Zelensky. for betraying America's ally, Zelensky. We know Europe is rejecting this proposal. Sabemos que Europa está rechazando esta propuesta. Europa dice que no puede haber pérdida de territorio ucraniano a favor de Rusia, y así sucesivamente. Pero también sabemos que Trump se enfrenta a una situación difícil con los estadounidenses del movimiento MAGA. Están cansados de que dedique tanto tiempo a los problemas de otros países
cuando tenemos tantos problemas sin resolver en casa. Así que Trump está bajo mucha presión para llevar esto a una conclusión. Y ha aprendido que no puede hacerlo obligando a Putin a aceptar un alto el fuego sin sentido. Solo funciona para Trump si puede afirmar que ha traído la paz. Por eso creo que Trump está muy motivado para llevar esto a una conclusión. En el lado ruso, los integracionistas atlantistas, es decir, los liberales rusos cuyo objetivo es reintegrarse en Occidente, las personas cuyos intereses y contactos empresariales están en Occidente, están muy a favor de esto. Para los nacionalistas rusos, tiene muchos elementos problemáticos de los que podemos hablar, y ahora son una fuerza formidable, más poderosa de lo que eran al comienzo de esta guerra. Así que hay elementos en los 28 puntos de Trump que no les resultan aceptables. Ahora bien, no tengo manera de saber quién tendrá más influencia en Rusia, los integracionistas atlantistas o los nacionalistas rusos. Pero sí sé que Putin encontrará esto muy atractivo porque contiene los ingredientes que ha deseado durante mucho tiempo. Supera el reinicio de la Guerra Fría y las provocaciones que se han dirigido durante tantos años. Así que Putin verá en esto una gran esperanza. Paul, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales objetivos de Rusia que no se mencionaron en este plan de 28 puntos? Cuando observas la posición de Rusia hoy, ¿qué es tan importante para ellos que no se incluyó en este plan? Bueno, lo que hace el acuerdo y que resultará problemático. Creo que es menos por Putin que por los nacionalistas rusos. Reconoce que Crimea, Luhansk y Donetsk serán aceptadas como territorio ruso. Todos lo reconocerán. Estados Unidos, Europa, Ucrania. Las otras dos provincias, Cherson, ¿y cuál es la otra? Zaporilla o algo así. Zaporozhye. Sí. Ahora bien, Rusia no ha logrado despejar todo ese territorio de las tropas ucranianas. Así que lo que hace el acuerdo de Trump es congelar las líneas de combate actuales donde están. Otorga un reconocimiento de facto, aunque no legalmente oficial, a las posesiones rusas a lo largo de esa línea de contacto. De modo que Rusia no obtiene todo el territorio que ya ha incorporado a su país. Este es el coste de la guerra lenta e interminable de Putin, y exige que Rusia renuncie a otros territorios que controla fuera de las 5 regiones declaradas parte de Rusia. No sé cuáles son esos territorios. Y además, en Donetsk, no todo ese territorio ha sido despejado de ucranianos, pero se retirarán, todas las fuerzas ucranianas se retirarán, y esa provincia será considerada oficialmente parte de Rusia. Sin embargo, se la denominará una zona neutral y desmilitarizada. Pertenecerá a la Federación Rusa, pero las fuerzas rusas no podrán ocuparla. Así que no sé cuál es el sentido de eso. Creo que es algo que Trump puede hacerse un proyecto, no hay ni un provost real. Así que es una segunda cosa que Trump puede ceder a cambio de que Rusia acepte algunas de esas disposiciones que acabamos de repasar y que no son compatibles con una victoria rusa sobre el terreno y que además serán rechazadas por los nacionalistas rusos. Así que se puede ver cómo podría funcionar. Trump tiene dos cosas ahí que puede ceder, y eso permitiría a Putin decir, bueno, mira, él ha cedido en eso, así que cedamos nosotros en congelar nuestras reclamaciones a lo largo de las líneas de batalla actuales. Así es como podría desarrollarse. No puedo decir que vaya a suceder, pero ese es el tipo de posibilidad. Creo que Trump necesita alguna concesión por parte de Rusia, y tiene ese elemento ahí para que Rusia no obtenga por completo la totalidad de su victoria en el campo de batalla. Así que esto es factible, aunque es vulnerable porque cada parte tiene sus oponentes.
y puede haber otros escollos aquí que no son evidentes. Pero lo que también noté, Nima, es que al más puro estilo de Trump, este acuerdo se presenta como una oportunidad para ganar dinero para Estados Unidos. Escucha el paquete global de medidas de Trump para reconstruir Ucrania, que según él incluye, aunque no se limita a ello, la creación de un fondo de desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de rápido crecimiento, como la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial. Estados Unidos cooperará con Ucrania en la reconstrucción, el desarrollo, la modernización y la explotación conjunta de la infraestructura de gas de Ucrania, incluidos los gasoductos y las instalaciones de almacenamiento. Including pipelines and storage facilities. Joint efforts to rehabilitate war-affected Esfuerzos conjuntos para rehabilitar las zonas afectadas por la guerra, con el fin de restaurar, reconstruir y modernizar las ciudades y las áreas residenciales, desarrollo de infraestructuras, extracción de minerales y recursos naturales. Ahora bien, ¿de dónde proviene ese dinero? Pues según lo entiendo, parte de él se financiará con los activos rusos congelados que la UE iba a entregar a Ucrania para que pudiera continuar la guerra. En su lugar, el dinero se pagará a empresas estadounidenses que participarán en la reconstrucción de Ucrania, y esos fondos se complementarán con un préstamo del Banco Mundial. supplemented with a World Bank loan. The World Bank will develop a special financing package. El Banco Mundial desarrollará un paquete de financiación especial para acelerar estos esfuerzos. Así que se puede ver que Trump lo hace muy atractivo para una amplia gama de empresas estadounidenses con este plan. Y probablemente se base en ese atractivo, el atractivo monetario para un gran número de corporaciones estadounidenses, para bloquear cualquier oposición neoconservadora o interna. Así que, si lo analizas de la manera en que lo he presentado, parece un resultado muy favorable. Es algo que puede lograrse. No parece requerir demasiadas concesiones por ninguna de las partes. Y dado que estoy convencido, y lo he estado desde el principio, de que la razón por la que Putin no puso fin rápidamente a esta guerra fue que pretendía utilizarla para conseguir un acuerdo de seguridad mutua. Y ahora esos elementos están escritos en el acuerdo, no por Rusia, sino por Trump. Ahora bien, es cierto que no se especifica exactamente cómo funcionará este acuerdo de seguridad mutua, los detalles de cómo se supone que debe llevarse a cabo. Habrá conversaciones, se mediará, y hay mucho margen para que se frustre. Pero aún así, creo que desde la perspectiva de Putin es un gran avance. Va mucho más allá de que Trump diga, ¿aceptas un alto el fuego ahora mismo? O impondré más sanciones, o voy a sancionar a la India y a todos tus demás clientes. Y así sucesivamente. Es muy diferente de eso. Putin, creo, tiene que ver esto como una concesión sustancial, una gran victoria y una buena razón al no intentar aterrorizar a Occidente imponiendo con fuerza sus tropas y demostrando que con Rusia no se puede tratar militarmente. Sabes, esa era su alternativa. Creo que lo leí en algún sitio. Podía adoptar el enfoque suave, que fue el que eligió, o el enfoque duro. Creo que ambos tenían las mismas posibilidades de funcionar. Eligió el enfoque suave, y este es el resultado. Ahora bien, tenemos que entender que aquí hay una diferencia. Para Putin, esto es algo en lo que es muy sincero. Para Trump, es una forma de salir del problema de Ucrania cuando se le llama a casa para ocuparse de nuestros propios problemas. Lleva un año en el cargo y eso es mucho más que las 24 horas que prometió para resolver el conflicto de Ucrania. No puede simplemente marcharse, tiene que resolverlo. Así que para Trump, el acuerdo no tiene el mismo significado que para Putin. Es algo políticamente conveniente que necesita. Para Putin no se trata de eso. Se trata de eliminar por completo la hostilidad occidental hacia Rusia para que pueda haber una normalización de todas las relaciones. Para Trump, se trata de salir de un problema que tiene con Ucrania, mientras que la América maga le dice, queremos tu atención en casa. Así que para Trump es una cuestión política. Resuelve sus necesidades políticas inmediatas.
para Putin resuelve un problema fundamental a largo plazo. Esa es mi opinión al respecto. Tengo esperanzas, pero veremos qué pasa. ¿Crees que que Donald Trump quiere forzar a los europeos a, ya sabes? Porque al fin y al cabo, los europeos son importantes para todo el asunto de Ucrania. ¿Cómo ves la manera en que Donald Trump está gestionando la situación con Europa? Bueno, en mi opinión, Europa es irrelevante. Son impotentes militarmente, son impotentes políticamente. Si Putin y Trump llegan a un acuerdo, no importa lo que piense Europa. No hace ninguna diferencia. Son parte de nuestro imperio. La noción de imperio de Trump es diferente a la de los neoconservadores. Es económica, se trata de hacer negocios. Y Trump sabe que cuando haces acuerdos económicos, ambas partes tienen que beneficiarse. No puedes simplemente imponer tu acuerdo a otra persona, porque no están obligados a aceptarlo. Así que no creo que importe lo que piense Zelensky, ni quién no vaya a estar allí, ni que importe lo que piense Europa. No tienen importancia. Así que no creo que Europa o Zelensky puedan bloquearlo. La única cuestión es si Putin, al observar lo que parecen ser caminos claros hacia un acuerdo de seguridad mutua, ve alguna trampa oculta o empieza a desconfiar de ello. Si no es así, creo que presionará para conseguirlo. Y como dije, está claro que Trump, al proponer esto, quiere resolverlo para poder salir de los problemas en los que está metido y volver a casa para ocuparse de los asuntos de aquí, que son un desastre. Realmente un desastre. Así que esa es mi opinión al respecto. Europa es esencialmente irrelevante. No pueden influir en nada por sí mismos. Y no creo que Europa quiera quedar atrapada entre la espada y la pared, que es exactamente donde estarán si se quedan entre Estados Unidos y Rusia. Así que por lo que veo, Europa, creo, está interesada en continuar la guerra porque la UR se está desmoronando. Y la guerra es una forma de mantenerlos unidos. Son los burócratas de la UMR quienes apoyan la guerra porque la ven como una amenaza común frente a la cual debemos permanecer unidos, ese tipo de cosas. Evita la desintegración de la UR, que en mi opinión siempre fue un error terrible y nunca debería haber ocurrido. Los países europeos nunca deberían haber renunciado a su soberanía en favor de una especie de organización extraeuropea que es esencialmente dictatorial. Los líderes representativos de la UAE no tienen ningún poder. Todo el poder está en manos de figuras designadas. Así que la UAE es, en esencia, una autocracia, y esto, por supuesto, va en contra de la tradición occidental. Esa es mi opinión al respecto y mi respuesta a tu pregunta sobre Europa. Parece que esto es lo que dijo el presidente bielorruso, Lukashenko. La guerra en Ucrania podría terminar pronto. Y hoy Donald Trump habló de algo parecido. Publicó que la gente podría sorprenderse por lo que está ocurriendo. Por otro lado, un funcionario estadounidense dijo al Washington Post que Trump en realidad no sabe mucho y no está muy implicado en todo el proceso de preparación del caso de Ucrania. ¿Cómo ves la participación o implicación de Donald Trump en la preparación de algún tipo de documento para negociar con Rusia? ¿Y cómo ves su papel como presidente de Estados Unidos en eso? ¿Esperas que aumente su papel en ese documento? ¿O podría estar más al margen del plan, quizá con J.D. Vance ocupándose de ello? No, creo que se le asignó a Witkoff. Creo que Trump es consciente de ello, especialmente por la forma en que está estructurado, como te expliqué. Es una construcción de Trump. En primer lugar, habla de todas las oportunidades de negocio que esto ofrece a las empresas estadounidenses. Explica de dónde provienen los fondos. Proceden de los activos rusos congelados que no se utilizarán para la guerra, sino para reconstruir Ucrania, y del Banco Mundial. Y el Banco Mundial tendrá que hacer lo que Washington diga, porque Washington lo controla. Así que les está diciendo a las empresas estadounidenses, mirad,
por esto os interesa este acuerdo. Y el interés económico es poderoso. Superará el interés ideológico de los neoconservadores en la hegemonía, que ahora es impracticable. Después de la serie de superarmas que Putin ha mostrado, quiero decir, incluso un neocon sionista tiene que darse cuenta de que ya no tenemos hegemonía. Tiene que ser obvio. Así que ese es el primer paso. Luego el siguiente paso es que él ha incluido dos cosas que molestarán a los rusos, pero de las que puede prescindir. Ya te dije cuáles eran esas dos. Puede renunciar a ellas. Y a cambio, Putin puede ceder un par de cosas que irritan a los nacionalistas rusos. Así que lo ha preparado de manera que se pueda llegar a un acuerdo. Ambas partes lo llamarán concesiones importantes, y si lo analizas, beneficia tanto a Putin como a Trump. Es una gran diferencia respecto a cuando Washington les decía a los rusos, denos un alto el fuego en 7 días o les imponemos más sanciones. Así que es un abandono total del intento de imponer hegemonía sobre Putin. Debe considerarse un desarrollo tremendo. Ahora, el propio Putin y los rusos que apoyan este acuerdo dicen que su base se estableció en Anchorage y que simplemente han estado esperando a que los estadounidenses se decidieran a hacerlo, y ahora lo han hecho. Así que los rusos simplemente desestiman todas las amenazas formuladas entre Anchorage y ahora sobre más sanciones, o queremos un alto el fuego, o Trump diciendo estoy perdiendo la paciencia. Todo eso se descarta, ya ni siquiera entra en la ecuación. Este es el resultado lógico de Anchorage, según Putin. Así que, dado el compromiso de los rusos con las negociaciones, si este es el resultado lógico de Anchorage, que fue un avance, o al menos se presentó como tal, y ahora parece que realmente lo fue, entonces Putin no va a sabotearlo. Hará todo lo posible para evitar que sea saboteado. Y como digo, quien lo haya diseñado fue inteligente, porque hay dos propuestas de cada lado que pueden ceder, lo que demuestra que hubo un compromiso justo. Pero por supuesto, ya sabes, Nima, el viejo dicho, entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Y eso se aplica a cualquier tipo de acuerdo, especialmente a uno que podría cambiar la escena mundial de manera tan drástica. Esto tiene una clara posibilidad de alterar enormemente las relaciones internacionales. Y eso afecta a muchos intereses, y no todos saben exactamente cómo se verán afectados, y así sucesivamente. Así que no podemos dar por hecho que esté cerrado o garantizado. Solo he intentado mostrar por qué tiene buenas posibilidades, y lo acogería con agrado, porque si esto fracasa, entonces lo que ocurrirá en Rusia es que el enfoque moderado habrá terminado. Los neonacionalistas en el ejército serán demasiado poderosos para tolerar que Putin continúe con su enfoque blando, esta guerra interminable, aceptando provocaciones que ellos no soportarán, y no habrá nada que Putin pueda hacer al respecto. Entonces, el enfoque se volverá duro. ¿Y qué ocurrirá? Toda la red eléctrica de Ucrania quedará fuera de servicio, no de forma temporal, sino de una manera que requerirá años para reconstruirse. El país no podrá funcionar. Estará a oscuras durante las horas nocturnas. No habrá forma de mover tropas a ningún lugar. Kiev, el gobierno en Kiev será atacado y destruido. Todo el transporte ferroviario, marítimo y aéreo hacia Ucrania se detendrá. Putin dictará los términos de la rendición. Putin will dictate the terms of the surrender. There's nothing anybody in the world can do about it. No hay nada que nadie en el mundo pueda hacer al respecto. Esa será la consecuencia. Y tampoco creo que sea una mala consecuencia, porque le dice a Occidente, mira, nos equivocamos, juzgamos mal a Putin, pensamos que era fácil porque nunca hacía nada, nunca hacía cumplir sus líneas rojas. Pensamos que era un cobarde, que evitaba cualquier tipo de conflicto con Occidente. Y resulta que, mira, ¿de verdad queremos un enemigo así? ¿O no deberíamos hacer la paz? Quizá necesitemos la paz más que él. Siempre he pensado que el enfoque duro llevaría al mismo resultado. Pero Putin es una persona humana,
eligió hacerlo no aterrorizando a Occidente, sino mostrando una buena voluntad y una paciencia incesantes. Unceasing goodwill and patience. And I think it's paid off for him. Y creo que le ha salido bien. No tengo ninguna objeción. Estoy contento y espero que nadie lo estropee, porque cuando se tienen armas nucleares y un bando provoca constantemente al otro, tarde o temprano esas armas entran en juego. Y si lo hacen, la vida en la Tierra se vuelve muy precaria. ¿Y para qué? ¿Por qué? No hay ningún propósito, salvo que no pudimos obligar a alguien a rendirse. Eso no merece la pena arriesgar la vida en la Tierra. Así que creo que todos deberíamos estar contentos y esperar que esto salga bien. He intentado mostrar cuáles serían algunos de los escollos y quiénes son las partes enfrentadas, y espero que la gente se dé cuenta de ello, lo tenga presente y use su voz de la manera adecuada. And use their voices in the right way. We don't need voices used to undermine an agreement. No necesitamos voces que socaven un acuerdo como este. No ha habido ninguna necesidad de la OTAN desde que se derrumbó la Unión Soviética, ninguna. Pero los neoconservadores lo vieron como una oportunidad para impedir el resurgimiento de Rusia, tal como propone la doctrina Wolfowitz. Y así es como se ha utilizado, para provocar y amenazar la seguridad de un gran país armado hasta los dientes con armas nucleares. Es una política estúpida de seguir. No hay justificación para la OTAN en las fronteras de Rusia. Mira, esto ha sido evidente desde hace mucho tiempo, no solo por las declaraciones de Putin, sino también recordando el conflicto en Osetia del Sur. ¿Qué fue 2008? Creo que 2008, cuando Estados Unidos entrenó al ejército georgiano y lo envió a Osetia del Sur, que era un territorio en disputa que se negó. En su momento formó parte de Ucrania, algo parecido a las repúblicas separatistas, como Donbass. Y cuando la República de Georgia se separó de Rusia y se independizó, Osetia del Sur dijo, no nos vamos, somos rusos. Así que había fuerzas de paz rusas allí para evitar un conflicto. Cuando se envió al ejército georgiano, esos pacificadores rusos fueron asesinados. Putin estaba en los Juegos Olímpicos de Pekín en ese momento y tuvo que regresar apresuradamente, movilizar al ejército ruso y entrar. Pues bien, en 4 o 5 días el ejército georgiano fue destruido y todo el país quedó en ruinas. Así que, si hubiera querido reconstruir el imperio soviético, allí tenía de nuevo a Georgia. Y Georgia había formado parte de Rusia durante siglos. ¿Qué hizo? Reunió a sus tropas, las hizo marchar de vuelta a casa y dejó a Georgia como un país independiente. Así que claramente sabíamos que no tenía intención de reconstruir nada, porque ya lo tenía parte de ello justo ahí, pero lo devolvió y no actuó por iniciativa propia. Intervino en respuesta a la invasión ucraniana de Osetia del Sur, impulsada por Washington. Así que nunca hubo base alguna para afirmar que pretendía reconstruir el imperio soviético. Está intentando construir Rusia. Rusia es un país enorme, está enormemente despoblado, no tiene a nadie que enviar para ocupar toda Europa. No quieren esos problemas. Solo hay que pensar en el problema de las nacionalidades en Europa. Cada uno de esos países es una torre de Babel. ¿Quién quiere esos líos? Nadie. No hay nada que Rusia pueda ganar en Europa. Así que mirad, los europeos ni siquiera pueden defender a sus propias mujeres y no están dispuestos a hacerlo. Así que, para concluir de nuevo, esta es una havixtuthri sabar mundo en que persigue en flicknyocto nuclear. Creo que hay dos aspectos importantes en el acuerdo si ocurre algo, si se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania. Uno de ellos sería, como has mencionado, los detalles, los puntos del acuerdo, que en mi opinión son de especial importancia en lo que respecta al tamaño del ejército ucraniano, porque los europeos están hablando de que el ejército tenga unos 800,000 soldados. Pero que en Ucrania hay 900,000 soldados. Y 600 de fuera con la que Trump es algo que Trump a Tricari por Frontwoods Force gain en Tior.
That's the problem. You remember Minsk II. Ese es el problema. ¿Recuerdas el acuerdo de Minsk II? En ese acuerdo, en lugar de, ya sabes, cumplirlo, construyeron un ejército de 700.000 soldados antes del conflicto en Ucrania, antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Creo que una de las principales preocupaciones por parte de los rusos es garantizar que eso no vuelva a ocurrir. Guarantee that would never happen again. Yeah. And I think Sí, y creo que los rusos entenderán ese punto. Tendrán éxito. Los 600.000 soldados en el acuerdo de Trump son uno de los puntos incluidos para que él los ceda, a cambio de que los rusos acepten la línea de batalla en las regiones no pertenecientes al Donbass como la frontera de Rusia. Así que, como ves, no espero que Putin renuncie a la desmilitarización. No lo espero. Y creo que Trump lo sabe. Creo que esto se ha incluido para que Trump pueda cederlo a cambio de que Putin también ceda algo, tal como identifiqué el otro punto. El punto de Trump está ahí con el propósito de cederlo para que Putin también renuncie a algo. Así que no me preocupa. No creo que los 600.000 sean significativos, porque es algo desechable. Hay dos concesiones evidentes en el plan de Trump, y se puede ver claramente a qué apuntan. ¿Cuáles son las dos concesiones que quieren obtener de Rusia? the two concessions they want from Russia. I think it's difficult for Trump to give everything. Creo que es difícil para Trump entregarlo todo. Tiene que obtener algo de los rusos. Y creo que estas son las dos cosas que cede para conseguirlo. No puede simplemente darlo todo. Creo que así está estructurado y por eso pienso que sí él tuvo algo que ver. Aparentemente Witkoff también. Y si es así y no está lleno de trampas que no haya detectado, entonces tengo que reevaluar mi opinión sobre Witkoff y pensar que resultó ser un mejor recurso para Trump de lo que me parecía. Así que diría que las propuestas están bien pensadas y bien construidas para conducir a un acuerdo. Y creo que debemos apoyar eso. I think we have to support that. Now, suppose Ahora, supongamos que todo empieza, y a medida que avanza, de algún modo, quizá Trump pierde las elecciones de mitad de mandato, o de hecho las pierde por completo. En la política estadounidense ya no se sabe si se ha perdido una elección o si ha sido robada. Y sí sabemos que los demócratas están preparados para robar elecciones, especialmente las estatales y locales. Son unos maestros en eso. Lo tienen todo organizado. Pueden robar la elección y luego torpedear todos los acuerdos que determinan los arreglos de seguridad mutua. ¿Cómo conseguimos sacar a la OTAN de las fronteras rusas? Está claro que necesitamos retirar la base de misiles de Polonia, necesitamos retirar la base de misiles de Rumanía y debemos dejar de financiar a los gobiernos rusófobos. funding Russophobic governments. These things have to be done. Well, Así que estas cosas tienen que hacerse. Bueno, si a Trump se le niega una mayoría republicana, hay que aceptarlo por la base electoral. Los demócratas podrían estropearlo solo para vengarse de Trump, no por una razón real. Puede que incluso estén a favor, pero aún así no dejarían pasar la oportunidad de arruinarle las cosas a Trump. Así que hay muchos problemas para lograr el éxito. Quiero decir, puede haberlos, pero aún así, es un camino muy distinto al de las provocaciones constantes que van empeorando cada vez más. Vale la pena seguir ese camino, trabajar duro, mantener los ojos abiertos y no dejarse provocar para tomar una mala decisión. Así que no he sido muy optimista, como sabes. Pero este acuerdo que viene de los estadounidenses me ha hecho sentir optimista. it's made me optimistic. Paul, there was a phone call between Xi Jinping and Donald Trump. Paul, hubo una llamada telefónica entre Xi Jinping y Donald Trump. Si no me equivoco, fue ayer, anteayer o quizá el viernes. En esa llamada, Xi Jinping dijo que apoya todos los esfuerzos encaminados a lograr la paz en Ucrania. Si miramos el acuerdo de Minsk II, sabemos que los dos garantes de ese pacto fueron Alemania y Francia. ¿Cómo lo ves si ocurre algo? Supongamos que alcanzan un acuerdo en Ucrania. ¿Crees que Rusia sugeriría que los miembros de los BRICS, o los principales actores de los BRICS, formen parte de los garantes del acuerdo, para supervisarlo, para verificarlo? Porque sabemos que este es un asunto muy delicado entre Rusia y Ucrania.
Y quizá los ucranianos digan, oh, no estamos de acuerdo con eso, porque Zelensky no es el presidente oficial de Ucrania. Va a firmar algo que no tiene poder para firmar. Si otra persona llega al poder en Ucrania, podría decir, no estoy de acuerdo con lo que firmó Zelensky. Ese es el problema. No creo que necesiten, las personas que se garantizarán esto serán Rusia y Estados Unidos. No hay espacio para que se Centromat. Si el próximo presidente de los Estados Unidos dice, no estoy de acuerdo, ya sabes, tuvimos la misma situación con el acuerdo entre Irán y los Estados Unidos, y luego Donald Trump llegó y se retiró de él. Ese es el problema, Paul. Cuando hablas de los Estados Unidos, nunca sabes quién será el próximo presidente o cuáles serán los principales objetivos de ese próximo presidente. Sí, lo sé. A menos que se trate de un neoconservador que quiera volver a la doctrina de la hegemonía estadounidense sobre Rusia, China e Irán, no puedo imaginar que se tolere a esa persona. Lo último, quiero decir, es que el pueblo estadounidense es algo despreocupado y poco atento, pero lo último que el mundo querría es un regreso a las hostilidades que podrían conducir a una guerra nuclear. Y creo que la superioridad militar de Rusia es ahora evidente para todo el mundo. No creo que nadie tenga la ilusión de que Europa podría ir a la guerra con Rusia, o que Estados Unidos podría hacerlo, en ese caso. Así que creo que, una vez que se encamina hacia la paz, es difícil que alguien lo desvíe. Podría ser más fácil que los problemas surgieran desde dentro de Rusia. Si algún super o hipernacionalista llegara al poder y quisiera recrear el imperio soviético, pero no parece que existan personas así. Los nacionalistas quieren defender los intereses nacionales rusos. No son constructores de imperios. Así que no creo, Nima, que haya un mercado para que aparezca ese tipo de persona en ninguno de los dos países. Y si apareciera en Ucrania, sería aplastado. Ucrania no tiene poder y va a quedar completamente en manos de las empresas estadounidenses. Si el acuerdo de Trump se concreta, te leí todos los detalles, básicamente se trata de que Estados Unidos tome el control de la economía ucraniana. Y la gente estará ganando dinero, y será un dinero menos susceptible de ser robado, como ocurre durante guerras como en Afganistán y en Ucrania, donde hay escándalos interminables y sumas enormes de dinero simplemente desaparecen. Las empresas son mucho más cuidadosas con su dinero, no dejan que la gente lo haga desaparecer. No creo que haya un mercado para que tu tipo entre y lo estropee. No lo creo. Y pienso que algunos de los miembros sensatos de la UN, los países pequeños, Eslovaquia, Hungría, ven que la URM está fracasando. Nunca tuvo sentido. Y creo que se trata simplemente de las presiones superimber con una enorme cantidad de personas inasimilable to we. Ahora tienen un problema interno enorme. Su supervivencia depende realmente de si son capaces de gestionar esta población tan numerosa que tiene una cultura totalmente diferente, valores totalmente distintos y muestra hostilidad hacia el país de origen. Ese es su desafío, no Rusia, y es un desafío mucho más peligroso que Rusia. Esta mañana estaba leyendo un artículo en UNS Review que alguien había preparado y está lleno de fotografías de promociones escolares, escuelas primarias, institutos. En Irlanda nada menos son completamente negras. Irlanda, solo hay una niña blanca en toda la promoción. Bueno, ¿cómo es que esta gente es irlandesa? Y luego hay fotos que muestran a musulmanes todos juntos exigiendo que se imponga la ley Sharia en Francia. Bueno, si Francia es Francia, ¿cómo puede tener la ley Sharia? Tiene la ley francesa. No puede tener ambas, o tienes dos países dentro de las mismas fronteras. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dividirlos y partir el país por la mitad? Este tipo de cosas son reales. Son muy reales.
Solo piensa, todo el mundo habla de blancos y negros, pero piensa en todos los genocidios de negros en África. Los negros se están matando entre sí. Ya sabes cuál fue aquel tremendo genocidio en Ruanda. Los Tutsis y los quienes, los dos grupos. Quiero decir, eso fue un genocidio. Durante años, lo importante en África era qué tribu controlaba el gobierno. Y si pertenecías a la tribu equivocada, amigo, lo pagabas caro. Y la tribu que controlaba el gobierno se quedó con todo el dinero que llegaba como ayuda extranjera. Así que tenía la ventaja. Pues bien, esto generó todo tipo de conflictos. Hemos tenido guerras civiles entre países blancos. Los ingleses tuvieron su propia guerra civil. Tuvimos la Revolución Rusa, donde eliminaron a la aristocracia y a los campesinos cosacos. Dicen que nosotros tuvimos una guerra civil. No fue así. Tuvimos una guerra de invasión del norte contra la Confederación. No fue una guerra civil. Pero hemos tenido países europeos blancos luchando entre sí. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Esto se remonta a toda la historia. Así que estos son los verdaderos tipos de problemas que Europa se ha causado a sí misma. Tienen que encontrar alguna manera de afrontar estos problemas. Y es un enorme desafío. No tienen energía. Paul, it seems that someone Paul, parece que algunas personas te están escuchando en Rusia, Irán y quizá en China, porque hemos sabido por el embajador iraní en Rusia que este país ha propuesto un pacto de defensa entre naciones afines contra la OTAN. Las propuestas aún se encuentran en una fase inicial de negociación y parece que están hablando entre ellos sobre cómo enfrentarse a la OTAN a largo plazo. No sé si saldrá algo de estas negociaciones, pero se están moviendo en esa dirección. these negotiations, but they're moving that way. Bueno, a estas alturas no me sorprende, porque verás, si yo fuera Putin y estuviera mirando este documento que Trump ha presentado y que contiene estos elementos, los he leído, de poner fin a la confrontación entre Rusia y Occidente, una forma de lograr deshacerse de la OTAN es la amenaza de un acuerdo de defensa mutua entre Rusia, China e Irán. Así que claro, Putin quiere poner eso en marcha. Está observando estas negociaciones y puede decir, si la OTAN desaparece, el acuerdo chino-iraní-ruso también desaparece. Si la OTAN no desaparece, nosotros tampoco. Así que se convierte en otra vía de negociación para acabar con la OTAN en las fronteras de Rusia. Y creo que si la OTAN no está en las fronteras de Rusia, no hay una OTAN contra la que China, Rusia e Irán puedan unirse. Y no hay un imperio estadounidense contra el que puedan unirse. Así que quiero decir, Putin es lo bastante inteligente como para darse cuenta de eso, y claramente es un punto de negociación poderoso que puede utilizar. Bien, la OTAN se va, o te enfrentas a esto. Sería maravilloso si las cosas salieran bien. Como digo, siempre he sido muy pesimista respecto al resultado, y no quiero dejarme llevar ahora por las esperanzas y pasarme completamente al otro extremo. Me doy cuenta de que habrá muchos desafíos en esto. Solo insisto en que tiene posibilidades y he intentado dejar claras las razones por las que las tiene. Atrae a la comunidad empresarial estadounidense, responde a las necesidades de Trump, responde a lo que realmente quiere Putin. Está estructurado de manera que puedan llegar a un acuerdo. Ahora, puede que fracasen a pesar de que la propuesta esté estructurada de esa manera, pero desde luego no está estructurada en contra de un acuerdo como todas las propuestas anteriores de Trump. Así que observémoslo de cerca e intentemos ver quién está ayudando y quién no, y hagamos que rindan cuentas o elogiémoslos. Veamos cómo va esto. He identificado a los partidarios y a los opositores, y puede que haya otros de los que aún no sepamos. No creo que Europa importe. No creo que Ucrania importe. Está dentro de Rusia, está dentro de aquí. Quiero decir, quizá, ya sabes, si Candace Owens teme ser asesinada y Tucker Carlson también lo teme, entonces Trump puede temerlo también. Y eso es una cosa.
That's one thing. Imagine an assassination they blame on Russia. Imaginad un asesinato del que culpan a Rusia. Esa es una forma de detenerlo, eso lo sabotearía todo. Sí, así es. Gente, tenemos que mantener los ojos abiertos y la mente clara, y tratar de difundir el mensaje, ya sea que esto esté recibiendo el apoyo adecuado o se esté obstaculizando injustamente. No lo sé. No sé qué más decir. Hay muchas otras cosas por las que podemos preocuparnos. Puede que estemos aquí, en Estados Unidos, sentados sobre una burbuja de IA que va a estallar. No sabemos cuáles serían las consecuencias. Tenemos demócratas que en esencia están alienados de Estados Unidos y aún así obtienen casi la mitad de los votos. ¿Qué te dice eso sobre la población? What does that tell you about the population? Either the population is alienated or is so insouciant. O bien la población está alienada o tan confundida que no sabe lo que está pasando ni cuál es la diferencia. Hay todos estos problemas. Europa está llena de problemas. Quizá ahora puedan recibir algo de atención. No lo sé, pero dudo que vayan a entrar tropas de la OTAN en Ucrania. No creo que eso vaya a suceder. Creo que a estas alturas, eso pondría fin al enfoque suave de Putin. No creo que haya ningún apoyo en la administración Trump para que entren tropas de la OTAN. Pero nunca se sabe, pueden ocurrir cosas de bandera falsa. Los medios pueden controlar cómo lo percibe la gente, o al menos controlar a suficientes personas como para moldear su percepción. Todo eso está ahí. Temas interesantes que no desaparecerán. Interesting topics will not go away. Yeah. Thank you so Muchas gracias, Paul, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. as always. Gracias, Nima. Muchas gracias. Encantado de tenerte aquí, Paul. See you. Nos vemos pronto. Bye.